again today. Oh, how I wish Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso del chalequero, el que pasó a la historia por ser conocido como el Jack el Destripador mexicano y el primer asesino en serie conocido de México. Y lo haremos acompañados por José Ramón Cantalapiedra del canal Relatos del Lado Oscuro. Intrigados, acompañadnos en esta misteriosa historia, pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso del chalequero. Hoy vamos a hablar de una conocida figura, el Jack el Destripador mexicano, Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, el primer asesino serial conocido de México. Y para ello tenemos un ilustre invitado, José Ramón Cantalapiedra del canal Relatos del Lado Oscuro. Esta semana celebramos el tercer aniversario del canal y qué mejor que hacerlo con la mejor compañía, con esta colaboración tan especial y tan pedida. De modo que sea muy bienvenido José Ramón y comencemos con la historia. Venga, acompáñeme. Vámonos atrás en el tiempo. Ciudad de México. 1908, 13 de junio. Estamos en las afueras. Es una ciudad muy pequeña en aquel momento comparado con lo que es ahora. Y allá, en las afueras, hay un canal de riego conocido como el Río Consulado. La gente suele llevar a pastar animalitos por ahí. La gente camina por ahí. Y la gente también vive por ahí. Quizá por eso creció la alarma cuando de pronto encontraron los restos de una mujer asesinada. Era una anciana. Era una mujer prácticamente desconocida. Solamente sabían que se llamaba Antonia, o por lo menos suponían que se llamaba Antonia. Vestía pobremente. Cuando llegaron los primeros policías, vieron a una mujer vestida con unas enaguas que revelaban ser casi indigente. Una camisa de manta y una especie de saquito de percal, con un delantal o mandil, como se le conoce, que le cubría al frente. El daño era masivo. El atacante había provocado un corte a la altura de la garganta, que no solamente había lesionado la aorta, sino que había cortado también todos los músculos, el tejido cartilaginoso, las vías aéreas e incluso había llegado hasta la tercera vértebra cervical. Prácticamente había degollado a esta mujer. El problema es que en un cierto momento, todas aquellas personas que se acercaron a ver esto, y especialmente los policías, no pudieron evitar sentir un escalofrío porque aquello les recordaba claramente a un suceso que ya conocían de tiempo atrás. Ese corte, la manera de perpetrar el ataque, la violencia, la forma en la que se había hecho el daño, solamente podían ser obra del chalequero. Estela, ¿quién era el chalequero? Organizado, manipulador y despiadado, el chalequero fue el primer asesino en serie en darse a conocer en los medios de comunicación de México. Un homicida que, curiosamente, actuó a la par que Jack el Destripador horrorizaba las calles de Londres. Atemorizó Ciudad de México asesinando a unas 20 mujeres a finales del siglo XIX. Su auténtico nombre era Francisco Guerrero Pérez. Pero, ¿cuáles eran sus orígenes y por qué cometió esos crímenes? Francisco nació en 1840 en el seno de una familia modesta de la región de Bajío. Era el 11º hijo de un matrimonio desgastado y el amor no figuraba entre los sentimientos que se declararon los padres. Su padre pasaba grandes periodos de tiempo fuera de casa, por lo que careció de una figura masculina de referencia. Por el contrario, su madre abusaba de sus hijos de forma constante, les agredía y propiciaba todo tipo de maldiciones. Las tensiones en casa provocaron que Francisco decidiera abandonar su hogar
con 22 años, emigrando a la Ciudad de México. Poco se conoce de sus primeros años en la capital y cientos de teorías circulan entre el ideario popular. Se dice que probablemente consiguió trabajo como ayudante de zapatero, lo que le permitía sobrevivir. Algunas fuentes indican que llegó a estar casado con una mujer llamada María, con la que tuvo 4 hijos. Pero él jamás escondió su misoginia y su rabia hacia el género femenino. Se mostraba en público como un hombre elegante, galán y bastante guapo, que lucía un tupido bigote, pero que destacaba por su mirada incierta, casi perdida en el horizonte. Dicen que de las numerosas amantes que tuvo, hubo algunas que, engatusadas por su físico, se enamoraron de él y lo mantenían económicamente. La leyenda oral cuenta que tenía todo un harén a su servicio, aunque probablemente simplemente trabajó temporalmente como proxeneta. Sin embargo, Francisco había madurado envuelto en una férrea religiosidad y construyó una personalidad narcisista y ególatra. Como era de esperar, los traumas de su infancia y probablemente su indeseada experiencia familiar, la relación tóxica con su madre y la ausencia de su padre condujeron a Francisco a contemplar al sexo femenino como un objeto. Veía a las mujeres como un elemento desechable cuya funcionalidad no era otra que hacer sentir el placer sexual. Comenzó a visitar a las prostitutas de los barrios de Peralvillo y Tepito. Pronto convertiría estos espacios en su particular coto de caza. Francisco había decidido comenzar a asesinar a estas mujeres. Se dice que las utilizó porque veía en ellas un objetivo vulnerable y que sus actos expresaban una demostración de poder y superioridad frente a las féminas. No obstante, hay quien apunta que sus crímenes estaban motivados por su fervor religioso. Consideraba que la prostitución era un pecado, una forma de infidelidad. Su oficio era inmoral y el adulterio debía pagarse con la muerte. Para sus crímenes, Francisco empleó un modus operandi sencillo. Abordaba a una prostituta por la calle a la que sugería un encuentro sexual de forma directa, sin rodeos, una actitud poco sospechosa en aquellos lugares que pudiera llamar la atención de algún entrometido, aunque algunos dicen que se atrevía a alardear de sus crímenes cuando abusaba del alcohol. Francisco sabía jugar bien sus cartas. Incluso tenía cierto carisma. Manipulaba a la víctima, que complacida le acompañaba a un lugar discreto. Ante el más mínimo rechazo de su proposición, no dudaba en cometer el acto sin consentimiento de la víctima. Posteriormente la apuñalaba y la degollaba como si se tratase de un borrego, arrojando su cuerpo al río Consulado. Hasta 1888, la lista de cadáveres esparcidos en el río alcanzó los 20 casos, todos ellos de mujeres dedicadas a la prostitución. La policía se encontraba ante un enigma. No había testigos, pruebas ni un sospechoso evidente, y el detective Francisco Chávez, encargado del caso, no era capaz de contener el pánico local. Comenzaron a circular rumores y leyendas sobre el misterioso destripador de la Ciudad de México. La prensa de la época le apodaba el degollador del río Consulado, el Barba Azul mexicano o el Destripador mexicano. Actualmente muchos lo conocen como el Jack el Destripador mexicano, dada su coincidencia cronológica y la similitud en sus crímenes. Contaban que se le reconocía por vestir un chaleco de charro, lo que acabaría por darle el seudónimo con el que alcanzó su terrorífica fama, el chalequero, aunque otra teoría apunta a que el sobrenombre le vino dado en relación con la expresión popular a puro chaleco, aludiendo que se trataba de un hombre que intentaba hacer suya a toda mujer que conociera. Lo curioso de los acontecimientos es que actuaba sin esconderse, que las prostitutas que trabajaban en la zona eran conscientes de sus fechorías y quizás conocieran su identidad. Incluso es posible que muchas de ellas le mantuvieran por su elocuencia o su don de gentes o por temor a sufrir represalias. Lo curioso es que Francisco Guerrero no tenía miedo a ser descubierto, actuaba siempre confiado, desenmascarado y con gran seguridad de sí mismo. No obstante, estas mismas condiciones le condujeron a asumir demasiados riesgos. Su última fechoría documentada fue el asesinato de Murcia Gallardo, otra mujer de la calle. Según varios testigos, Murcia había retado a Francisco a mantener relaciones junto a la calzada de Guadalupe. Recordemos que era un cliente habitual en la zona y no levantaba sospechas entre los residentes, pero la desaparición repentina de la mujer no pasó desapercibida. La denuncia de un vecino y los testimonios de algunas de sus compañeras de profesión que les habían visto juntos condujeron al detective Chávez ante la puerta de Francisco Guerrero. El 13 de junio de 1888, el chalequero fue detenido y encarcelado en la prisión de San Juan de Ulúa. Bien. Permítanme explicarles algo.
San Juan de Ulúa no es una cárcel cualquiera. Es una antigua fortaleza que se empezó a construir en el siglo XVI. Es un islote justo afuera del puerto de Veracruz, en el Golfo de México. Hace calor, hay mucha humedad, hay una salinidad espantosa que se pega en la piel. Y se comenzó a construir en el siglo XVI. Ya se imaginará usted el grueso de los muros. Era una fortaleza para resistir todo. Después se transformó en una prisión. Y durante la época del porfiriato, es decir, el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que era un tipo de mano muy dura, había dos clases de presos. Los peligrosos, asesinos de todas las tachas y de lo peor, y los presos políticos. No era casualidad que estuvieran juntos. Por supuesto, si usted es un dictador y tiene muchos enemigos políticos de los que quiere deshacerse, ¿qué mejor opción que enviarlos a la cárcel y después echarle la culpa a un asesino de que se escabechó a su enemigo político? Era la manera en la que operaba esto. La prisión de San Juan de Ulúa era un sitio espantoso, detestable, por donde lo vea usted. Las celdas, como tal, eran antiguas bóvedas, con muros de más de 1,40 m de ancho. Estas celdas, que en origen no habían sido prisión, sino almacenes y demás, medirían unos 12 metros de largo por unos 4 metros de ancho, en donde podía haber más de 100 reos ahí dentro. No había camas, por supuesto, no había baño, no había una letrina, no había nada. El detalle es que además, allí, al subir la marea, dentro de la celda aquella llegaba a haber 10 centímetros de agua de mar. Y cuando comenzaban las tormentas y un fenómeno conocido como el norte, una especie de levante violento con aires fuertes, aquello podía subirse a 50 o 60 centímetros, de tal manera que las personas que estaban allí presas caminaban entre sus propias porquerías, en su propio excremento, su propia comida. Todo junto, con el agua hasta las rodillas y a veces hasta la cintura, pensando a ver en qué momento aquello subía más y les costaba la vida ahogados. Pero ese hacinamiento, además, incluía enfermedades de lo más variado. Y por supuesto, ataques de todo género. Estar ahí dentro significaba una condena a muerte por sí misma. No había una forma fácil de escapar, no existía tal cosa. No había por dónde escapar y era verdaderamente una pena de muerte, porque el tifus, tuberculosis, tifoidea, cólera, la gangrena de las heridas por cualquier pequeña lesión, las infecciones y, por supuesto, la muerte siempre rondaba a tu alrededor. Si alguien era liberado, probablemente moriría poco tiempo después, porque San Juan de Ulúa cobraba una factura muy grande a quienes estuvieran allí, aunque ciertamente algunos de los peores reos pudieron sobrevivir gracias a su propia violencia y a su capacidad para apoderarse de las cosas del otro, la comida, el agua, algún abrigo, algo, y ganarse un lugar ahí dentro. Sin embargo, y ya que estamos hablando del chalequero, hay un incidente aquí muy peculiar porque este tío tenía una suerte tremenda, y es que en 1904, el presidente don Porfirio Díaz emite un indulto para presos políticos. La presión social era muy fuerte, México iba a entrar a una revolución en 1910, así es que Porfirio Díaz decide liberar un poco la presión soltando a algunos presos políticos, y casualmente alguien se equivoca y anota al chalequero en la lista de los presos políticos, por lo que es liberado. Y por supuesto, no regresa y va a buscar aquello que tanto le gustaba: matar. 16 años después de su encarcelamiento, el chalequero estaba en libertad. Durante un tiempo pasó desapercibido y mantuvo un perfil bajo. Trató de llevar una vida normal después de su largo y tormentoso cautiverio, pero llegado el momento, su instinto psicópata se activó de nuevo. Aquel 28 de abril de 1908 apareció el cadáver de la pobre anciana cruelmente degollada en la orilla del río Consulado. Un reportero del diario El Imparcial fue el primero en percatarse de la posible autoría del homicidio. Las huellas del cuchillo y las supuestas circunstancias del crimen concluían que había sido obra del chalequero. Francisco Guerrero había sido desde siempre excesivamente imprudente en sus crímenes, pero en esta ocasión sus ansias de matar y quizás la falta de práctica le llevaron a cometer demasiados errores.
Un menor, José Inés Rodríguez, había sido testigo del brutal homicidio. José, que cuidaba del ganado mientras pastaba cerca de los márgenes del río Consulado, escuchó los desgarradores gritos de la víctima. Además, dos hermanas que caminaban por la transitada vía próxima vieron a Francisco limpiarse de la sangre de la cara y el cuerpo con el agua que emanaba de un pequeño arroyo cercano. No había lugar a dudas. El 13 de junio de 1908, exactamente 20 años después de la primera vez que fue arrestado, el chalequero volvió a prisión condenado por el asesinato y decapitación de la anciana. En esta ocasión ingresó en la prisión de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro. La penitenciaría era el centro de detención más inhumano del país. El propio diseño del edificio, con una torre en el espacio central, desde la que se veían todas las celdas, estaba pensada para crear la sensación a los presos de que estaban siendo observados todo el tiempo. La ausencia total de privacidad y las torturas continuas que recibían los presos la convirtieron en una prisión psicológica. Después de 2 años internado, Francisco Guerrero fue sentenciado a muerte. Sin embargo, las brutales condiciones de Lecumberri terminaron por adelantar lo que la justicia había determinado. En diciembre de 1910, el chalequero fue encontrado inconsciente en su celda. Fue trasladado al hospital de Juárez, donde falleció a los pocos días, a falta de 4 meses para que se hiciera efectiva su ejecución. No se conoce con certeza la causa de la muerte, aunque algunos afirman que debió sufrir un episodio de tuberculosis o tifoidea. No obstante, las malas lenguas aseguran que sufrió un accidente provocado, una contusión cranoencefálica sufrida en prisión, aunque se desconoce el cómo. Sea como fuese, el chalequero desapareció de este mundo, dejando tras de sí una pila de cuerpos. Con el tiempo su figura pasó a convertirse en una leyenda del crimen, rodeándolo de cientos de historias que probablemente sean imposibles de corroborar. Todavía se le siguen atribuyendo algunos homicidios que no quedaron registrados por la investigación oficial, e incluso hay quien afirma que su alma vaga por los pasillos y celdas de la prisión de Lecumberri. Su vida y su cruel y perversa trayectoria han creado un mito criminal. El chalequero se convirtió en el primer asesino en serie mexicano en ser reconocido públicamente en la prensa nacional, pero también se convirtió en el primero en ser capturado y puesto a disposición de la ley, y su figura pasó a ser conocida como el Jack el Destripador mexicano. Y bueno, hasta aquí el caso. Muchas gracias, José Ramón, por habernos acompañado en esta historia. Ha sido un placer tenerte invitado en el canal. No olvidéis seguir el canal de José Ramón, Relatos del Lado Oscuro, en el que cuenta unas historias muy intrigantes con esa gracia y elegancia que le caracterizan. Os dejo los links a su canal en la descripción. Y desde México enviamos un saludo a todo el público de Estela Nayada agradeciendo esta grata colaboración, enviando un fuerte abrazo desde Relatos del Lado Oscuro. Buenas noches y que descansen en paz. Gracias de nuevo por esta colaboración y un placer haberte tenido con nosotros. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué os ha parecido este caso? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia, Yolani Olano, Tristania Wolf y Abril Torrisi. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado este vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like y así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones y al canal de Relatos del Lado Oscuro. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!